Hoy les traigo un video sobre un anime que nos ha hecho reír, reflexionar y hasta gritar en secreto en nuestros trabajos. Si alguna vez has sentido que el estrés del día a día te consume o que tu jefe es un dolor de cabeza, entonces este anime es para ti. Hola a todos y bienvenidos a Senpai Te Cuenta. Aretsuko nos cuenta la historia de Retsuko, una panda roja oficinista que trabaja en el departamento de contabilidad de una empresa japonesa. A simple vista es una empleada modelo, callada y obediente, pero cuando se siente frustrada, tiene una forma muy peculiar de liberar su estrés. En este video te cuento sobre la historia, los personajes y algunos datos curiosos que hacen especial este anime, así que acompáñame hasta el final. La serie sigue la vida cotidiana de Retsuko, una joven panda roja que trabaja en una empresa donde su jefe, el director Ton, la explota sin piedad. Desde hacerle encargos absurdos hasta cargarle con trabajo extra, Ton es el típico jefe que todos odiamos. Para colmo, sus compañeros de trabajo tampoco ayudan mucho. Pero, en medio de tanto caos, Retsuko tiene una forma secreta de desahogarse. Cada noche va al karaoke y grita a todo pulmón canciones de death metal. A lo largo de las temporadas, vemos cómo Retsuko intenta sobrellevar su vida laboral, hacer amigos y hasta encontrar el amor. En cada episodio nos presentan problemas muy reales como el machismo en el trabajo, las expectativas sociales sobre las mujeres, la dificultad de encontrar un equilibrio entre la vida laboral y personal y hasta la ansiedad financiera. Sin embargo, a pesar de estos temas serios, el anime lo maneja con un humor increíble y situaciones que son tan absurdas como identificables. Lo que hace especial a Retsuko es que combina lo adorable con lo brutalmente honesto. A diferencia de otros animes con protagonistas jóvenes y soñadoras, Retsuko es un personaje con el que muchos adultos pueden identificarse. Su frustración es la nuestra, sus problemas son reales y su forma de lidiar con ellos es extrañamente satisfactoria. El anime también critica el ambiente laboral japonés y, por extensión, el de muchos países. Nos muestra la presión social, la desigualdad de género y el impacto de las jerarquías en la oficina. Pero no solo se enfoca en lo negativo, también habla de la importancia de la amistad y el crecimiento personal. Retsuko, la protagonista, una panda roja de 25 años que trabaja en contabilidad, es tímida y reservada en el trabajo, pero cuando nadie la ve, se transforma y nos muestra un lado totalmente diferente. Un perro Yena, que es el mejor amigo de Retsuko, y está enamorado de ella. Es inseguro y un poco torpe, pero tiene un gran corazón. Feneko, una zorra Fennec, que es la compañera de trabajo de Retsuko, sarcástica y muy observadora, siempre tiene comentarios afilados y divertidos. Un cerdo jefe de contabilidad, que es el típico jefe abusivo y machista, siempre está mandando a Retsuko a hacer cosas absurdas y menospreciando su trabajo. Tadano, un burro millonario y empresario tecnológico que se convierte en el interés amoroso de Retsuko en una temporada. Aunque es encantador y moderno, no está interesado en el matrimonio, lo que complica su relación. Dos mujeres poderosas de la empresa. Washimi es una secretaria fría y calculadora, mientras que Gori es una gorila entusiasta y llena de energía. Ambas se convierten en amigas y consejeras de Retsuko. Aretsuko nació como una serie de cortos animados producidos por Sanrio. Sí, los mismos creadores de Hello Kitty. En 2018, Netflix tomó el proyecto y lanzó la serie en formato anime de la mano con el estudio Funworks. Cuenta con 5 temporadas emitidas entre 2018 y 2023, cada una con 10 episodios de 15 minutos. Entre algunos datos curiosos tenemos que Aretsuko fue creada por Yeti, un diseñador de Sanrio que quería hacer un personaje que reflejara el estrés del trabajador promedio. La voz de Retsuko en japonés es Kaolip, quien también canta las partes de death metal. En 2019 la serie tuvo un especial de Navidad en Netflix y hay un juego para móviles basado en el anime. Y el nombre de Retsuko viene de Aggressive Retsuko, en referencia a su doble personalidad. Aretsuko es un anime que mezcla lo adorable con lo realista y lo absurdo con lo profundo. Nos hace reír con las situaciones exageradas, pero nos deja pensando en los problemas de la vida adulta. Es una joya que sin grandes explosiones ni peleas épicas logra conectar con la audiencia de una manera muy especial. Y hasta aquí llegamos con este video sobre Aretsuko.
Si les gustó, déjenme un comentario sobre qué personaje es su favorito o cuál ha sido la situación laboral más absurda que han vivido. Aprovecho para dejarles otro video que de seguro les gustará. Y no olviden suscribirse y darle like para más contenido como este. Nos vemos.